Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero, mi Señor. En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel. Sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero, mi Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré. Soy tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero, mi Señor. Es el Cordero, mi Señor. Es el Cordero, mi Señor. Que tus sueños se cumplan uno a uno y tus bendiciones se multipliquen al despertar, porque el dador de la vida esté en ti y te haga resplandecer con su grandeza. Buenos días, amigos. Buenos días, membresía. Buenos días, misionero. Una vez más al amanecer, damos gracias a Dios porque podemos presentarle o traerle la mesa de fe de la Iglesia Evangélica Internacional, los Soldados de la Cruz de Cristo, sábado 26 de marzo del 2022. La redacción del tema en la responsabilidad de nuestro hermano Juan Daniel de la Vega, bajo el título interesante: Cristo, el Cordero de Dios. Las lecturas bíblicas, la matutina en San Juan 1, versículos 29 al 36. La meridiana en el Salmo 15 y la vespertina en Primera de Pedro 1, los versículos 18 al 20. El año bíblico unido en Segunda de Samuel,
los capítulos del 10 al 14. Tomamos nuestras Biblias en el Evangelio de según San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 36. Leemos así la palabra de nuestro buen Dios. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que dije: tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi, y he aquí he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Dios nos bendiga a través de esta importante lectura de la palabra de nuestro buen Dios. Te invitamos a orar. Querido Padre Celestial, pedimos el perdón de nuestros pecados. Venimos en el nombre de Jesús, único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos en este momento. Este tiempo que dedicamos a ti de devoción, permítenos percibir tu santa presencia. Bendice de una manera especial a los enfermos. Sánales. Obra con piedad sobre nuestra familia. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Haz una obra en el planeta Tierra, dando a los hombres de tu paz, esa paz gloriosa que llena el corazón de alegría. Manifiéstate grandemente sobre los distintos ministerios de tu iglesia. Ayuda a nuestros pastores. Bendice a la oficialidad de tu iglesia. Nuestros amigos están en tus manos. Los proyectos de tu iglesia a corto y a largo plazo están en tus manos. Permite que en todo momento el mover de tu iglesia sea muy dirigido por tu Espíritu Santo, de tal forma que cumplamos con el objetivo ya trazado por tu Espíritu para alcanzar a las almas con el mensaje de redención. Sé con los hermanos que trabajan a través del internet llevando el mensaje. Permítenos ver tu manifestación poderosa en esas vidas y en las de su familia, de tal forma que sigan trabajando con entusiasmo y con fuerzas renovadas, y que se siga llevando el mensaje donde físicamente no podemos llegar. Recibe nuestra oración. Quédate con nosotros, pues sin ti nada podemos hacer. Todo lo estamos suplicando en el glorioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, leemos el precioso escrito de nuestra mesa de fe, bajo el título Cristo, el Cordero de Dios. Si nos preguntamos cómo un animal puede ser el sustituto de un ser humano, la respuesta obvia es que, en última instancia, no puede. Así lo expresa Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Cómo podía Dios pasar por alto el pecado humano basado en la muerte de un animal? Ese era un problema que requería solución.
Todos estamos expuestos a la ira justa de Dios por cuanto todos hemos pecado y no alcanzamos su gloria. Si no fuera por alguna provisión, cada uno de nosotros perecería eternamente bajo la ira de Dios en el fuego eterno, porque Dios es santo y justo, pero en su amor infinito, Dios ideó una manera de ser justo y misericordioso al mismo tiempo. La Pascua tenía la intención de retratarnos eso, pero no era más que una sombra de una verdad mayor. Cuando llegamos a los evangelios, encontramos al verdadero sustituto en las palabras de Juan el Bautista cuando vio a Jesús venir hacia él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios nos bendiga a través de este precioso tema de nuestra mesa de fe. Reflexionamos. Cristo, el Cordero de Dios. La sangre de Jesús tiene poder para salvar y sanar. La fe en el Cordero de Dios es la que nos da acceso a la ciudad del Dios vivo. El término Cordero nos recuerda el sacrificio de la oveja o cordero en el altar del Antiguo Testamento y apunta o señala a Cristo. Recordemos que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Jesucristo es aquel que fue llevado como cordero al matadero. Cuando fue sacrificado en la cruz por su gran amor, tomó nuestro lugar. Por eso todos los redimidos por su sangre, solo a Él damos gloria y honor. Jesús, el perfecto Cordero de Dios, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. El Cordero de Dios en el Antiguo Testamento debía ser perfecto, es decir, no podía tener defecto alguno. Por eso Cristo es el Cordero de Dios, perfecto y sin mancha. En el Antiguo Testamento, el Cordero expiaba o cubría el pecado porque era sangre animal, pero la sangre perfecta del Cordero de Dios, Cristo, nos limpia de todo pecado, porque es la sangre perfecta. Gracias, amado Cordero de Dios, por dar tu vida en sacrificio por nosotros. El texto de Apocalipsis 21:27 nos habla también del libro del Cordero, porque destaca que la fe en él es el camino para que nuestro nombre sea inscrito allí. Y en virtud de esta inscripción podemos entrar a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios, ciudad con características únicas, pues es la morada de Dios mismo. El Señor nos anima a ser fieles al Cordero de Dios. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, versículos 5 al 6. Aunque al inicio el mensaje es dirigido a la iglesia en la ciudad de Sardis, luego se transforma en un mensaje para todas las iglesias. Verso 6. Y no solo de ese tiempo, sino para las de hoy y mañana,
pues la palabra de Dios permanece para siempre. Según el versículo 5 de Apocalipsis 3, se espera que el creyente sea un vencedor. Vencer el mundo y sus ofertas, el pecado y la soberbia, el doble ánimo, las tentaciones y al enemigo de nuestras almas con la ayuda y la fuerza de Dios. Recuerda que el Cordero de Dios se hizo carne y vivió entre nosotros, y por eso Él nos comprende. El Señor ha dicho que en Él somos más que vencedores, y este versículo también nos enseña que seremos recompensados con 1. Vestiduras blancas. 2. Nuestro nombre permanecerá para siempre en el libro de la vida del Cordero. 3. Nuestro nombre será confesado por Cristo delante del Padre y de sus ángeles. Podemos recordar también la experiencia de Moisés en el monte Sinaí, Éxodo 32, 31 al 33, donde podemos ver varias cosas muy importantes. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Vemos que Moisés tenía conocimiento del libro del Cordero. Sabía que su nombre estaba inscrito allí y que la voluntad del Señor es que los hombres se salven y que no se pierdan. Reflexión final. Para un nacido de nuevo, hay seguridad de que su nombre no será borrado, pero si se aparta de Dios y vuelve a su vida antigua, la conclusión más probable es que no había nacido de nuevo y necesita entregarle su vida de manera genuina a Dios. Debe entregarse realmente al Señor Jesús y reconocer el poder de su sangre, la del Cordero perfecto, pues solo en ella hay redención. Gocémonos, porque nuestro nombre está inscrito en el libro del Cordero de Dios. Te dejamos entonces y deseamos que el amoroso Dios, la gracia y la paz de nuestro amado Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno consolador, sea con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.